abrebocas, para estimular las preguntas de ustedes. Por favor, la idea es que ustedes hagan preguntas. No hay ningún problema de que las preguntas sean bobas. Al contrario, esas preguntas bobas son las que más me interesan. Entonces, no hay preguntas bobas. Más bien el bobo es el que no pregunta. Entonces, yo sí quisiera, vamos a darle invitación a todas estas personas que han llegado. Y listo. Más invitaciones. Listo, correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con el tema de acoso laboral. El acoso laboral está regulado desde la ley 1010 del 2006. Es un tema que ha sido, digamos, desde el punto de vista práctico, muy controvertido. Vamos a empezar señalando que este solo aplica a los funcionarios. Hay muchas inquietudes de parte de mucha gente sobre los contratistas. Los contratistas como particulares, según el artículo 1 de la misma ley, no son objeto de protección de esta ley porque son, digamos, son particulares que se rigen bajo un contrato de prestación de servicios que no es laboral. El acoso laboral solo aplica entre funcionarios públicos, ya sea que sea acosador o acosado, ¿sí? En cuanto a los asuntos de qué es acoso laboral, pues es toda conducta persistente, es decir, repetida, y que se pueda demostrar que tenga el objeto de causar miedo, temor, angustia, desmotivación o inducir a renuncia. Entonces, la ley desarrolla digamos, un listado de modalidades que están, digamos, la persecución laboral, la desprotección laboral, etcétera, y una serie en el artículo 7 de la ley 1010 del 2006, de conductas que se constituyen acoso laboral. Asimismo, en el artículo 8 dice las conductas que no constituyen acoso laboral. Entonces, vamos a hacer una pequeña, digamos, una rápida revisión en las conductas que constituyen acoso laboral. Por ejemplo, la agresión física. Por ejemplo, las injurias, ultrajes de palabra, palabras soeces, con alusión a raza, género, preferencia política, etc. Por ejemplo, los comentarios hostiles, humillantes, descalificaciones en presencia de compañeros de trabajo, amenazas de despido injustificado en presencia de compañeros de trabajo, burlas sobre la apariencia física o formas de vestir en público o delante de los compañeros de trabajo, o cuando alguien pone múltiples denuncias o informes o quejas disciplinarias contra una persona y después se demuestra que son temerarias, ¿sí? Alusión a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, ¿sí? Imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales o exigencias abiertamente desproporcionadas o un brusco cambio de lugar de trabajo sin fundamento objetivo. La exigencia de laborar en horarios excesivos o en forma discriminatoria respecto a otros compañeros. Negativa a suministrar materiales o información indispensable para el trabajo, por ejemplo, llamados o mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio, ¿sí? Entonces, pues hasta aquí, para no hacer, digamos, extenso una cátedra magistral, sí quisiera saber si hasta aquí hay preguntas de algún participante. Es la idea, a partir de inquietudes suyas, podamos desarrollar el punto, el tema del acoso laboral. ¿Alguno tiene preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Con relación, por ejemplo, a los que son por contrato, cuando esa persona que es por contratista piensa que le están haciendo como un ambiente pesado, ¿dónde podía tramitar esa situación que él percibe como que le está afectando su situación contractual o su situación incluso emocional? Claro. Una esa. Y la otra es cuando, o sea, y piensa que una persona puede ser el que hace el rol de jefe o el rol de compañero, le hace esa afectación, ¿cómo lo hace? Y lo contrario, cuando una persona está en la planta
no importa su característica, pero siente que el contratista lo está afectando con sus comentarios, su actitud, su trabajo, que es cómo sería y dónde tendrá que ir cada uno cuando se sienta afectado y no sea exactamente un compañero de planta, sino sea un contratista que se ve involucrado. Correcto. Gracias por tu pregunta, muy importante. Cuando un contratista está siendo maltratado, por ejemplo, por un funcionario de planta, acude a control disciplinario y se puede iniciar un proceso disciplinario contra el funcionario que irrespetó o que maltrató. Y es control disciplinario y se hace directamente por la Oficina de Control Disciplinario en un proceso disciplinario porque no constituye acoso laboral, porque tengamos en cuenta que el acoso laboral solo es entre funcionarios públicos, entre servidores públicos. O bueno, en el caso del sector privado, entre funcionarios del sector privado, los funcionarios de planta de una empresa. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta número 1. En cuanto a la pregunta número 2, tú me dices, ¿y si un funcionario se siente agredido por un contratista? ¿Es correcto? En ese caso, como el contratista no se tiene como una persona con vinculación laboral, no aplica la ley de acoso laboral. Simplemente si un contratista es irrespetuoso, maltrata, es grosero, etcétera, pues el mecanismo es lógico. No se le renueva el contrato porque ya generas muchas, pero eso sí es discrecionalidad de la persona que decide contratarlo o no. Si es una persona que genera malestar en el grupo, lo más seguro en la práctica y por sentido común es que no le renueven el contrato la próxima vigencia. Aunque pues puede suceder que sea tan amigo del que... Pero entonces, Sí. Entonces, si una persona, por ejemplo, está en la planta y cree sentirse maltratado o por una persona que sabe de contrato, debe pasar esa queja a quién para que la tengan en cuenta en la renovación o no del contrato. Al jefe del área. Ojalá por escrito. Ojalá por escrito. ¿Es correcto? Porque pues para que quede constancia, ¿no? Y pues para efectos ulteriores se quede constancia de que en tal fecha tal persona interpuso una queja contra el contratista X para que quede constancia, para que quede una prueba del antecedente. ¿Listo? Entonces, me parece muy bien la pregunta porque nos permite, digamos, determinar una serie de cosas, digamos, de criterios. Antes de la ley 1010 del 2006, pues no existía ese mecanismo de protección. Sí, adelante. De entre los contratistas están las personas o funcionarios de libre remoción y nombramiento. No, los funcionarios de libre y la segunda pregunta es, dice que se levanta con un oficio o algo, pero pues eso es un oficio, lo otro son las evidencias. ¿Cuáles serían las evidencias o cómo se aportarían? Excelente pregunta sobre lo de las evidencias. Bueno, primera pregunta, los funcionarios de libre nombramiento y remoción son servidores públicos. Luego les aplica la ley de acoso laboral. Hay una serie de definiciones doctrinales que no son prácticas, pero pues es bueno, digamos, para entender. El acoso laboral se puede dar por lo general entre el jefe acosador y el subordinado, pero puede darse excepcionalmente que un subordinado acose a su jefe. Es muy difícil porque pues por lo general el carácter, el poder lo tiene el jefe de oficina, el jefe, los directivos, los jefes, mientras que el subordinado, el funcionario de base, pues es una parte débil. En cuanto a las pruebas, el antecedente, por ejemplo, cuando yo manifiesto que ojalá se pudiera hacer esa queja preliminar por escrito, o sea, dejar una constancia, pues se deja una constancia en el tiempo, porque dice, desde tales fechas me está molestando, fíjese que yo puse la queja formalmente en un correo electrónico de tal fecha. Eso es, digamos, un antecedente, no es prueba en estricto sentido. Las pruebas en estricto sentido, ¿cuáles son? Por ejemplo, una grabación. Por ejemplo, si un jefe me acosa, yo llevo la grabación, yo llevo un micrófono, ¿sí? Y grabo o lo grabo desde el celular
y grabo cómo me está maltratando o cómo me está injuriando, cómo me está humillando. Esas grabaciones son válidas porque parten de una de las partes que está es parte de la conversación, ¿sí? En ese sentido es válida. Por ejemplo, testigos. Entonces, si yo denuncio por acoso laboral a un compañero y hay testigos del maltrato que ejerce diariamente sobre mí o semanalmente sobre mí, los compañeros pueden servir de testigos y a eso es prueba testimonial en un proceso disciplinario. Entonces, hay pruebas documentales, eh, por ejemplo, un traslado, digamos, un cambio brusco en el lugar de trabajo sin fundamento objetivo, pues la prueba, digamos, empiezo por demostrar que se me trasladó con una resolución, con un acto administrativo. Esa es la prueba principal de que el acto es injusto, ¿no? Y porque legalmente a mí no me pueden trasladar, digamos, estoy trabajando aquí, no me pueden trasladar de repente, pues, por Putumayo. Entonces, pues uno tiene que demostrar que es un cambio intempestivo, injustificado y desproporcionado e irrazonable. Digamos, esos son los tipos de pruebas. O, por ejemplo, quedan pruebas con correos, ¿no? Entonces me asignan trabajo, digamos, me discriminan y me asignan más trabajo y me sobrecargan injustificadamente si se compara con los demás compañeros de oficina. Eso también podría ser una prueba, ¿sí? Entonces, ahí están las respuestas. No sé si tienen alguna otra pregunta al respecto para continuar entonces. Sí, con el ejemplo que dio usted de la famosa grabación, pues se supone que en algunos momentos para grabar, según dicen, toca pedir autorización, pero esta sería una grabación. Sí, muy buena pregunta porque es que se tiene entendido y se confunden, inclusive los mismos abogados, yo he visto que se confunden. No, es que esa grabación es ilegal porque me violó la intimidad. No, pues es que esa grabación yo la hice porque yo participé yo era la persona que estaba ahí presente y usted se estaba dirigiendo a mí, ¿sí? Entonces yo no me puedo violar la intimidad yo mismo, yo no me puedo violar la intimidad yo con yo. Lo que sucede es cuando yo grabo a dos personas de manera subverticia, ¿sí? Son dos personas que tienen una conversación aparte y yo dejo el celular ahí de manera hábil y entonces graba la conversación personal entre dos personas, personal y privada, lo que también se conoce como, por ejemplo, las chuzadas, ¿sí? En lo penal. Entonces, para que la fiscalía, por ejemplo, chuse la conversación privada de dos personas telefónicamente, debe tener una autorización de juez, una autorización judicial, ¿sí? Y ahí sí, la prueba, digamos, de esa grabación es válida, pero fue porque yo necesité pedir permiso porque yo como tercero no soy parte de esa conversación, ¿sí? Pero cuando yo hago parte de la conversación, yo puedo grabar perfectamente y se puede aportar perfectamente. Y si en esa grabación se demuestra que me están maltratando, humillando, diciendo groserías, etcétera, pues por supuesto es prueba válida y totalmente plena de un acoso laboral. Alguien me está levantando la manita. A ver quién es el que me está levantando la mano. Buenos días. Buenos días, sí. Bueno, yo tengo una pregunta respecto al tema de los testigos. Sí. Digamos, cuando se interpone este tipo de queja y uno está pues como enterado de la situación, que no lo involucra a uno, sino está enterado de esa situación, uno puede acercarse para como manifestarse como un testigo de la situación que está observando, o tiene que ser como involucrado cuando la queja se interpone como un testigo. O sea, cómo uno puede acercarse como testigo cuando se interpone este tema entre dos personas. Lo que tú me quieres decir es que si quieres denunciar lo que viste, el maltrato que viste en otro compañero. O sí, o el caso contrario, o que no hay dicho maltrato. No, a ver, el acoso laboral solo opera con una queja de la persona acosada, presuntamente acosada, ¿sí? No se puede interponer por un tercero. Así este tercero haya visto que al compañero o a la compañera lo acosan. Es decir, sí, es decir, bueno, se interpone esta queja entre dos personas que no involucran a un tercero. Este tercero puede servir como testigo
para decir que sí hay dicho acoso o no lo hay, o pues como presentar sus observaciones No para te decir. entendí bien la pregunta. Si quieres, puedes darme un ejemplo con nombres ficticios. Pues se interpone un tema de acoso laboral entre dos personas, ¿sí? Pero hay un tercero en la oficina donde observa que no está suficientemente fundamentado pues esa queja, o que pareciera que no es como un acoso, ¿sí? Yo puedo ser testigo tanto de la persona que está interponiendo la queja como de la otra persona. Sí, sí, no hay ningún problema. A veces puede que no haya acoso, ¿sí? Entonces puede que tú, si sirves como testigo, te llamen desde el Comité de Convivencia Laboral. A ver, hay una cosa del procedimiento. Digamos, cuando alguien pone una queja, entonces Hugo le pegó a Paco. Y la testigo de eso es Lucía. Entonces, eventualmente, el Comité de Convivencia Laboral, que conoce inicialmente el asunto, aquí interiormente en el instituto, puede llamar a Lucía. Lucía, ¿es verdad que Hugo le pegó a Paco? Entonces dice, sí, no, sí o no, explíquenos, ta. No es en estricto sentido una prueba, porque pues el Comité de Convivencia Laboral es una instancia solamente de acercamiento y conciliación, ¿sí? Y si deciden no conciliar, ¿sí? El presunto acosador y el acosado, eso se va a la Procuraduría. Y en la Procuraduría inician eventualmente proceso disciplinario por acoso laboral. Digo eventualmente porque por lo general y en la práctica, en la realidad, la Procuraduría poco mira eso, porque ya son errores de la norma en la práctica, de los cuales me referiré más adelante. Pero la mecánica es que los testigos se pueden llamar inicialmente en el Comité de Convivencia Laboral para verificar, para darle, digamos, peso, sustento, por lo menos determinar si efectivamente la conducta existió. Ya si existió o no, la valoración de lo que dice el testigo es otra cosa. Por lo general se hace en un proceso disciplinario bajo unos criterios, pero en el Comité de Convivencia Laboral se llama ese testigo, no se llama prueba en estricto sentido porque no tiene unos protocolos, pero es, digamos, lo que se llama una pesquisa. Es decir, Lucía, ¿de verdad que Juan le pegó a Pedro? Entonces Lucía dirá sí, sí o no. Y explíquenos qué fue lo que vio. No, yo vi esto y esto y esto. Puede servir como indicio posteriormente, pero no es en estricto sentido una prueba. Repito, la prueba, llaman a Lucía como testigo en un proceso disciplinario en la Procuraduría en caso de que Hugo y Paco no concilien sus diferencias en el Comité de Convivencia Laboral. ¿Es correcto? Listo. Sí, señor. Bueno, en el artículo, para continuar, digamos, con lo del acoso laboral, en el artículo 8, así como en el artículo 7 indica las conductas que constituyen acoso laboral, en el artículo 8 de la ley 1010 del 2006, dice cuáles no son actos de acoso laboral, como por ejemplo, las exigencias de órdenes necesarias. La potestad disciplinaria, si me van a abrir un proceso disciplinario, pues eso no se puede, no se constituye pues un acoso laboral. O las exigencias razonables sobre mi trabajo, que me hagan sobre mi trabajo. O en general la solicitud de cumplir deberes y obligaciones. Ahora, un elemento importante sobre los testigos. Sobre los testigos hay una garantía contra las retaliaciones. El artículo 11 señala la garantía contra las retaliaciones. Así que a veces los testigos dicen, uy, pero Juan denunció al jefe por acoso y nos van a llamar de testigos. Y entonces, claro, ponen al testigo en un aprieto porque pues si va a servir de testigo, eventualmente sirve contra el jefe, ¿sí? Entonces, la ley 1010 en su artículo 11 establece unas garantías contra las retaliaciones para proteger a estos testigos. La ley 1474 del 2011, en su artículo 43, es el Estatuto Anticorrupción, también protege a las personas que denuncian corrupción. Esto ya es más general, pero todas las testigos en procesos de acoso laboral o todas las personas que denuncien actos de corrupción deben ser protegidas legalmente, y estas personas ante una eventual, digamos, retaliación directa o indirecta pueden perfectamente exponerlo y denunciarlo ante la instancia que esté llevando el proceso. ¿Listo? Entonces,
para continuar, el artículo 12 señala la competencia en el empleo público, en el ámbito público, la competencia inicial, cuando uno va a poner una queja, la conoce el Comité de Convivencia Laboral de la entidad, ¿sí? Ese comité de convivencia reúne a las dos personas, se reúne con las dos personas por aparte para ver qué fue lo que pasó. Después, eventualmente, como les digo, puede llamar a testigos si se da el caso, pero pues no es como una pesquisa. Y después, si las personas están dispuestas a conciliar sus diferencias, pues se hace un acta, el Comité de Convivencia Laboral propone esa conciliación y formula un acta para que esas diferencias, digamos, o para que se mantenga un buen ambiente laboral, se hace un acta y se hace un seguimiento durante 6 meses. La competencia, por ejemplo, en el sector privado es para los jueces de trabajo, pero eso no nos compete porque pues nosotros somos sector público. Entonces, cuando se concilia, se hace el acta y se acabó el problema. Pero si las personas no concilian e insisten en que es un asunto de acoso laboral, entonces, pues, el Comité de Convivencia Laboral traslada el asunto a la Procuraduría. Y allá, eventualmente, y esta es la realidad, puede dormir el sueño de los justos porque es muy raro que las quejas de acoso laboral que se presentan en todas las entidades pueda conocerlas a cabalidad la Procuraduría. Entonces, aquí hay una pregunta de traslados. Les agradezco que me hagan las preguntas verbalmente, activando el micrófono y, si es del caso, interrumpiéndome para que ustedes tengan, pues, digamos, la dirección también de esta capacitación, porque es la idea, ¿no? No que yo me quede hablando aquí. Sí, bueno, una pregunta y en ese proceso, entendiendo el debido proceso que llaman el conducto regular, ¿cuál sería desde el inicio hasta la parte final, entendiendo que usted no nombró a control interno? ¿Ahí qué tiene que ver o cómo actúa control interno? Control interno, control interno no tiene nada que ver en el proceso de acoso laboral, excepto que el Comité de Convivencia Laboral, al observar el caso, se dé cuenta de que hay conductas disciplinarias. Digamos, en su criterio diga, no, esto no es acoso laboral, sino, por ejemplo, es ausentismo laboral, y entonces el ausentismo laboral es una falta disciplinaria, trasládese a control disciplinario de la entidad. ¿Por qué control disciplinario de las entidades públicas no tienen nada que ver en los temas de acoso laboral? Solo la Procuraduría, que también es la instancia disciplinaria por excelencia. ¿Por qué? Porque si un jefe, por lo general los jefes son los acosadores y los jefes en el sector público son los directivos. Entonces, si un funcionario denuncia a un directivo por acoso laboral, pues el jefe de oficina disciplinaria, que es también un directivo, le queda muy difícil y entra en un conflicto de intereses al empezar a juzgar o iniciar el proceso disciplinario a su colega o par, ¿sí? Entonces, no hay una independencia, entonces por eso la ley prefiere remitir eso a la Procuraduría, que es la instancia, digamos, externa a la entidad pública, que puede conocer el proceso disciplinario por acoso laboral. Eso lo dice, entonces, la ley, previendo eso, dijo, el acoso laboral en el sector público únicamente es competencia. Si no se concilia, se inicia eventualmente proceso disciplinario por acoso laboral por la Procuraduría. Considero que es una medida, digamos, ya evaluando la ley, porque ya han pasado, desde el 2006 han pasado 14, 17 años de esa ley, y digamos es hora de ponerle una calificación. La ley se raja, en mi concepto, no tiene dientes. Por ejemplo, ese punto que mencionó es muy importante. Si bien es cierto que la Procuraduría, como ente externo, puede conocer con más independencia un acoso laboral de un directivo de una entidad pública, eso es una parte de los casos y se entendería. Pero cuando hay acoso laboral entre funcionarios del mismo rango, que no son directivos, pues podría ser pertinente que lo conocieran las oficinas de control interno disciplinario con más precisión, de manera más inmediata. Pero pues esos son los errores de la ley, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Fernando López está levantando la mano. Fernando, sí. ¿tiene alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo hay para colocar la novedad, la queja? De acoso laboral. El episodio, el evento de acoso. Correcto, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque ese término cambió. Y es el punto que iba. Cuando a mí me acosan laboralmente, yo tengo
Antes se tenían 6 meses para poner la queja de acoso laboral. O sea, el último acto de acoso fue hoy. Bueno, a partir de hoy, 29, cuento 6 meses y dentro de esos 6 meses debo poner la queja. Si yo lo pongo fuera de esos 6 meses, la acción caduca, no vale. Eso era antes. Hoy se amplió a 3 años, según la ley 2209 del 2022. O sea que si hoy fue, a mí me vienen acosando desde hace un año y hoy me acosaron hasta hoy, por ejemplo. Yo tengo 3 años contados a partir de este momento, 3 años para poner la queja de acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral. ¿Listo? ¿Quedó absuelta la inquietud? Sí, es correcto. O sea, uno tiene la grabación, tiene el testigo y tiene 3. Hoy en día tiene 3 años para poner. Entonces, ahora, las pruebas se pueden interponer, se pueden, digamos, presentar ante el Comité de Convivencia en CD, en papel, en fotos, como sea. ¿Sí? Y el Comité de Convivencia Laboral conoce de una vez las pruebas, no hay necesidad ni de que llame. Si yo ya tengo las pruebas, pues el comité dice, bueno, pues sí, aquí hay una grabación, pues si las personas concilian, pues hasta aquí acá hacemos un plan de mejoramiento, un plan de seguimiento, un acta de, digamos, de seguimiento a la situación y se le hace seguimiento durante 6 meses. Si durante esos 6 meses alguna de las dos partes incumple, más que todo el acosador, el presunto acosador, pues ahí sí se puede enviar a disciplinario inmediatamente. ¿Sí? O si las personas definitivamente deciden no conciliar, si el quejoso, se le llama quejoso, o presunto acosado, dice, no, yo no concilio, yo quiero que esto se vaya a la Procuraduría porque quiero que si no voy a conciliar, pues entonces el Comité de Convivencia Laboral hace el acta y se remite a el asunto, el Comité de Convivencia lo remite a la Procuraduría y allá la Procuraduría decide iniciar sí o no proceso disciplinario por acoso laboral. O puede decir, no, esto no es acoso laboral porque esto es irrelevante disciplinariamente, etcétera, y puede decidir con un auto inhibitorio no iniciar actuación disciplinaria. ¿Listo? O si encuentra una cosa que es disciplinable, ¿sí? Que no es acoso laboral, pero que tiene incidencia disciplinaria, puede remitir a la oficina disciplinaria de la entidad para que inicie el proceso respectivo de disciplinario, pero no por acoso laboral, sino por otras cosas. ¿Listo? Tengo una pregunta, Sí. doctor Oscar. Por ejemplo, Sí. una persona entró en ese proceso, tuvo una situación de acoso, puso su queja, entraron a la convivencia o fueron a la procuraduría incluso, y allá detectaron que había acoso. A la persona la cambian de sitio y al jefe también, ¿cierto? Pasa un año y durante un año no vuelve a pasar nada. Vuelve y reincide la conducta. ¿Hay qué se hace? O sea, si se inició el proceso de acoso, se metió al comité, después pasó a la procuraduría y aún así durante ese interregno siguen los actos de acoso, ¿es correcto? No, durante el tiempo que están haciendo el seguimiento y la situación, no hay acoso. Como pasa, tiene una temporalidad, como varía los 2 años, otra vez vuelven, colocan a esa persona en el mismo lugar donde estaba el jefe que acosó y vuelve y recibe la conducta del mismo jefe. Hay que se hace porque ya tenía, o sea, ya tiene como decir algo previo, donde lo solucionaron de esa manera. Sí, Pero sí, vuelve y no, pues. reincide cuando vuelven a ver otras hacen o sea, vuelven y colocan a la persona en ese mismo lugar, otra vez, pero fueron años después. Sí, no hay ningún problema. Pues obviamente ya quedó el antecedente 3 años antes o 2 años antes o un año antes. Es decir, que si me sigue acosando, más la prueba que le tengo actualmente, mire que usted también tenía un antecedente hace un año o hace 6 meses. Entonces se le agrava. Digamos, es una prueba fuerte, un indicio grave de que esta persona, por más que se le llamó la atención en su momento, hace un año, hace 2 y quedó documentado en actas de comité, sigue acosando. ¿Sí? Entonces, digamos que esto del acoso, como decía, son conductas persistentes, es decir, no basta con que sea una sola vez, tiene que ser varias veces, o sea, el acoso implica que es insistente. Y cuando la caducidad ya no es de 6 meses, sino de 3 años, si me acosó hoy y me acosó hace 3 días y me sigue acosando, digamos, los actos de acoso se entienden como continuados y entre uno y otro puede haber 3 meses o 3 años, ¿sí? Ya depende de la persona si lo acosan o si va a poner la queja dentro de 3 años, pues es mucho. Si a mí me acosan de hace 3 meses, pues yo pongo la queja ya, pero yo no me espero a 3 años.
pero hay hay una excepción. Por eso, digamos, esta ley 1010 tiene unas excepciones, digamos, unos criterios un poco amplios, abiertos, gaseosos. Por ejemplo, si bien el artículo 2 dice que el acoso laboral es una conducta persistente, es decir, más de una vez, el inciso final del artículo 7, que lista las conductas que son acoso, al final, en el inciso final, en el párrafo final, dice excepcionalmente un solo acto bastará para acreditar el acoso. ¿Y quién determina si ese solo acto que ocurrió una sola vez, por ejemplo, un acoso sexual, ¿sí? Ahí uno entendería que pues sí, pero ¿quién determina eso? Pues el operador disciplinario. Es decir, tiene un campo muy abierto de interpretación. Pero entonces, la regla general es que el acoso debe ser, digamos, con conductas continuadas. Excepcionalmente una sola conducta, pero eso tiene que ser muy grave, ¿sí? Se me ocurre acoso sexual. Pero bueno, O acoso físico. O acoso por ejemplo. físico, agresión física, ¿sí? Eso es, por ejemplo, un acto de esos puede ser acoso laboral. Teniendo en cuenta esta excepción, podría ser un acoso sexual y podría ser objeto directamente por control disciplinario. Ya en este caso, control disciplinario determinará si sí o si no, si es acoso o se va directamente por proceso disciplinario directo, no por el trámite de acoso laboral. ¿Listo? ¿Qué pasa con Tengo el riesgo una pregunta y psicológico? una duda. Sí. Cuando, por ejemplo, un jefe ha tenido una intención con acoso y hacen un proceso de conciliación, uno observa que en muchas entidades los cambian. Por ejemplo, usted es jefe de el área A, lo cambian a ser jefe del área B, ¿sí? Sí. Pero allá esa persona mantiene su conducta persistente de acoso. Pero como son otro público, entonces no pareciera que hubiera una actividad continua de esta misma persona. Ahí cómo se puede hacer, porque lo que uno ve que para solucionarlo fácil, en todas las entidades cambian a la persona de sección. Sí, Para que, no, como dice, vaya cose a otro lado para que comencemos de nuevo y pareciera que no es una actividad continuada de comportamiento individual de esta persona. sí. No, el hecho de que cambien a la persona es una medida para que deje de, pero lo que ya está hecho y se juzgará por eso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Porque lo que ya fue y se juzgará por eso. ¿Sí? Ahora, podrá haber medidas administrativas que inclusive la persona solicita, la persona acosada solicita traslado. Déjenme, yo me traslado porque, y entonces eventualmente se hacen los trámites internos, se hace un estudio con talento humano y eventualmente le acceden a la persona a trasladarla, a ser trasladada. O el jefe eventualmente, sí, yo me quiero ir de acá y quiero ser no director de acá o subdirector de acá, sino director de otra parte, de otra área. Eso eso es una medida, digamos, digamos, para evitar seguir continuando los roles, una medida temporal, pero no quita ni se puede dejar de investigar por lo que ya ocurrió, ya está aprobado. ¿Es correcto? Correcto, o sea que si la persona en el otro lugar reincide con las mismas conductas, son agravantes. Si reincide contra la misma persona que le puso el acoso, o sea, si yo soy jefe y a mí me trasladaron a otra área, pero sigo mediante correos electrónicos, sigo mediante mensajes de WhatsApp, sigo mediante, le hice una indirecta por el pasillo, esos simplemente son actos de acoso continuados y así esté en otra área, ¿sí? No, y si al área nueva donde llega de jefe, allá a otras nuevas personas las comienza a acosar. Pues entonces esas nuevas personas tendrán que poner queja de acoso directamente a esas personas acosadas. Y teniendo en cuenta que el comité de personal, el comité de convivencia laboral dice, pues este señor acosó allá y acosó allá en el área X y lo denunciaron por acoso. Lo trasladamos aquí y también Pepita Pérez y Juanita Avendaño también lo denunciaron por acoso. Oiga, no, señor, fíjese que usted tiene un agravante y cuando le llegue el proceso a la Procuraduría o el comité de convivencia laboral advierte que el señor ya fue objeto de denuncia de acoso laboral un año antes y la Procuraduría puede acumular, o sea, unir esos procesos y se le agrava, claro, por supuesto. Si yo acoso aquí y allá y después me trasladan y también acoso allá, pues soy un reincidente, no he hecho una joya y obviamente la Procuraduría no pasa inadvertido dicha circunstancia. ¿Listo? ¿Qué otras conductas se pueden tomar como agravantes? ¿Qué pasa con el riesgo psicológico? El riesgo psicológico, eso sí ya, el riesgo psicológico ya corresponde
¿cómo es? A talento humano, seguridad en el trabajo. Digamos, ya las consecuencias sí se salen del ámbito legal. Y la pregunta que me hacía una voz femenina, ¿qué era? ¿Cuál era? Sí, que otras conductas se pueden tomar como agravantes. Como agravantes, por ejemplo, ser reincidente, ¿sí? Por ejemplo, ser jefe, ¿sí? Tener eso está en la ley 1010 del 2006, no me acuerdo en qué artículo porque no me sé de memoria todo, pero están los criterios agravantes, una ley muy sencilla de 3, 4 hojitas. Ahí están, digamos, los agravantes, ¿no? Ser reincidente, utilizar a terceras personas, ser directivo, tener un poder sobre la persona, qué sé yo, de las que me acuerdo, pero sí hay agravantes, claro. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas sobre este tema, vamos a abordar. Buenos días, qué pena molestarlos. Sí. Yo tengo una pregunta de Gustavo Vargas, Sí. lo que tiene que ver relacionado el acoso a contratistas, tanto de parte de provisionales como de parte de personas de planta y de mismo contratistas, de contratistas hacia contratistas, como tiene que ser, digamos, esa canalización. Bueno, como yo Muchas gracias. indiqué al inicio digamos más o menos al inicio, la ley de acoso laboral solo aplica a relaciones laborales. En el ámbito público, solo entre funcionarios. ¿Sí? El contratista es objeto, es un contrato de prestación de servicios, comercial o lo que sea. No es un contrato laboral. Es un particular y no tiene la calidad de servidor público. En estricto sentido, no tiene la calidad de trabajador. Es un formalismo jurídico porque en realidad los contratistas casi que son iguales, pero la ley disciplinaria no aplica a los contratistas. Pero, sin embargo, por supuesto, la realidad y la ley no pueden desconocer que a un contratista lo maltraten, lo intimiden, lo humillen. Es natural y el contratista le queda más fácil. Buena, señor control disciplinario, vengo a poner la queja porque el funcionario X me humilló, me maltrató y me insultó y aquí está la prueba grabada o aquí está el correo y se abre un proceso disciplinario contra el servidor público por las oficinas de control disciplinario como falta disciplinaria directa, como irrespeto, maltrato y falta de rectitud contra las personas con ocasión a su servicio. Fíjese que la ley dice contra las personas con ocasión al servicio. Es decir, puede ser un cliente externo, una persona que venga, un usuario que se siente maltratado, que es un particular que no es funcionario público, puede poner una queja por maltrato de un funcionario o el mismo contratista en esa misma calidad de particular puede decir, me están maltratando el funcionario X y el funcionario X se lleva su proceso disciplinario por acoso. No por acoso, perdón, por maltrato. ¿Listo? Muchas gracias. Correcto. Bueno, si no hay más preguntas sobre Un este tema. aporte, doctor Oscar. Sí. Las circunstancias agravantes están en el artículo 4 de la ley 1010 de 2006, creo que es. Sí. Importante destacar que, pues así como hay agravantes, también hay atenuantes, pero de las agravantes importante destacar que, por ejemplo, lo que dice en el ítem G, en el ítem G que dice ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable. Sucede mucho en algunas entidades que ese tercero puede ser el coordinador, puede ser el contratista, al que le prometo inclusive alguna promesa, ¿cierto? Le hago una promesa remuneratoria. Si consigo aburrir a fulano, vas a tener tal cosa, vas a tener tal otra. Se ha escuchado bastante esa situación en algunas entidades. Correcto, sí. Inclusive se describe el realizar la conducta por motivo adyecto fútil o mediante precio o recompensa o promesa remuneratoria. También la posición predominante que el autor ocupe en la sociedad por su cargo, rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad. Precisamente por eso hablo de las coordinaciones, porque las coordinaciones en muchas entidades tienen relativo poder y están actuando como un pequeño gerente dentro de la jerarquía institucional. Entonces es el coordinador el que me autoriza el permiso, es al coordinador al que primero voy a tener que pedirle X o Y favor, y por eso ese coordinador puede estarse sintiendo con todos esos poderes y que va a valer más, digamos, su posición, su opinión,
de él que la del compañero que pueda estar acusando incipientes o iniciantes conductas de acoso. Correcto, sí, en ese caso, por ejemplo, sí, sí. ¿Puedo hacer un complemento ahí? Sí, claro. Es para este criterio, el coordinador realmente qué funciones tiene, dónde está escrito en alguna norma o ley, un coordinador en este sentido, entendiendo lo que pasa acá en otras entidades públicas, que lidera un grupo, por llamarlo así, pero dónde están las funciones y qué deberes y derechos tiene. No, pues los coordinadores son unos jefes, sí, hay jefes, subjefes, etcétera. Entonces, pues, no importa, digamos, para la ley de acoso Pero yo tengo laboral. doctor Osta, pero es que los coordinadores, donde yo sé, es un rol porque no es un jefe. De hecho, hacen una resolución de grupos de trabajo para que, y las funciones de un coordinador son las que están en ese grupo de trabajo. El coordinador en las entidades, excepto que el cargo en sus funciones esenciales tenga la palabra de coordinar y eso tendrá esa función, pero no es un jefe. Y Bueno. entidades no es que se comporte como un jefe es una situación distinta a que tenga ese rol legal. Sí, entiendo la inquietud. Exacto. Es una diferenciación semántica que para efectos jurídicos y materiales no importa en lo más mínimo. Artículo 53 constitucional. En materia laboral prevalecerán la realidad sobre las formalidades. Entonces, claro, escuchamos pues, dice, no, es que el coordinador no es un rol, no es un jefe, no es un directivo, no tiene poder, no tiene nada, es una función, es un rol. Bueno, sí, lo que usted quiera de formalismos, pero ejerce de facto como un jefe, ¿sí? Y ya, a su vez ese jefe arriba tiene otro jefe, ¿sí? Bueno, un subdirector, un director. Digamos que para efectos lógicos y prácticos reales, como dice el artículo 53 constitucional, igual, para la ley no importa en lo más mínimo, digamos, digamos, formalismos semánticos. Un coordinador coordina, es decir, tiene un poder. Si tiene poder, pues obviamente, conforme a los agravantes que acaban de leer, se valió de su poder para, ¿sí? Inclusive, si este coordinador es un tercero, una herramienta útil a un directivo que quiera acosar a un funcionario, pues el funcionario dice, me está acosando el directivo a través del coordinador, pues los denuncio a los dos. ¿Listo? Exacto. Es una figura de apoyo a la gestión, dice la ley. ¿Cómo? Es una figura de apoyo a la gestión, dice la norma, que precisa sobre las coordinaciones y también aclara que no debe desligarse de sus funciones y repartirlas, como también ocurre en muchas entidades. Sí, es un jefe para efectos prácticos, tiene poder, punto. O sea, el coordinador está por encima de, así por allá salgan alguna norma toda, no, es un jefe y tiene poder, punto, ya. O sea, no, el coordinador no es igual que los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene poder. De hecho, tan poder tiene que un coordinador es jefe evaluador en la evaluación de desempeño y constituyen comisión evaluadora, jefe inmediato y jefe superior. ¿Qué más prueba de que es un jefe que tiene poder? ¿Listo? Puede evaluar y evalúa, de hecho, los compromisos, la evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos. O sea, ve que por un lado y por otro siempre jefe. Entonces, esa es la naturaleza. ¿Alguna otra? Listo. Bueno, entonces veo que no hay más preguntas. Igual podemos retomar el asunto posteriormente. Vamos a darle digamos, también tenemos como otros temas. Digamos, correcto. Bueno, vamos a seguir con el tema del disciplinario. No sé si quedaban algunas dudas del anterior tema de acoso laboral, si no seguimos con asuntos varios. Por ejemplo, los temas de ausentismo laboral, horario de trabajo y etcétera, nos permite mucha casuística. ¿Cuál era el otro punto? Si quieren derechos de petición u otro tipo de cosas. ¿Alguien tiene dudas sobre esos temas? Ausentismo laboral, ausentismo, horarios, qué sé yo, funciones, todo lo que se les ocurra. Aprovechen que no se sabe cuándo va a volver a haber otra capacitación en control disciplinario práctica. ¿No tienen? Bueno. En ese sentido, pasemos con las faltas disciplinarias relacionadas con la contratación pública.
Ah, bueno, alguien pregunta, un asistente invitado, ¿cómo es eso de los horarios? No, pues el horario es muy sencillo. Se tiene que, los funcionarios tenemos un horario de 8 a 5, eso está en una resolución, una norma. Obviamente aquí hay flexibilidad, entonces se puede llegar una hora antes e irse una hora antes, o llegar una hora después de las 8 e irse después de las 8, una hora después. Digamos que en general se tiene que cumplir con el horario, porque nosotros los funcionarios públicos de base tenemos ese horario, más, por ejemplo, los directivos, los de nivel directivo no tienen esa restricción, ellos son de libre normalmente remoción, pero son 24/7. El punto es que el abandono del cargo se configura cuando una persona deja de asistir 3 días o más sin justificación alguna. ¿Listo? Entonces, cuando una persona falta 3 días o más sin justificación alguna, y si presenta una justificación y esas no son válidas, no son excusas médicas válidas, son falsificadas, etcétera, créame que el punto se le complica porque lo van a retirar del servicio. Es decir, eso es causal de retiro del servicio, en otras palabras, lo echan. Y también, por si las dudas, también desde el punto de vista disciplinario, puede ser objeto de destitución. Pero con la ley nueva, la ley 1952, en su artículo 55, numeral 5, ese término para destituir por ese abandono o ese ausentismo se amplía a 5 días. O sea, quien deje de asistir por 5 días consecutivos sin justificación alguna, también destitución. Entonces, por un lado, por otro, o sea, hay dos procesos paralelos. Por ejemplo, una persona que, y aquí ha ocurrido, una persona que deja de asistir 3 meses y después se aparece a los 4 meses y dice, ay, pues, y ¿cuál es su excusa? No presentó excusa o mamó gallo en términos prácticos, no. Entonces pasa a disciplinario y también talento humano, las oficinas de personal de las entidades públicas abren un proceso administrativo para proceder a la vacancia del cargo, ¿sí? Y la vacancia del cargo y retiro del servicio, ¿sí? Y es un proceso sumario, es un proceso abreviado y chao, se le retira del servicio. Lo que la hace la oficina de talento humano es, señor, usted faltó 3 meses, aquí su jefe lo expuso, pasó el informe y necesito que usted me allegue las excusas médicas o causa fortuita o fuerza mayor, etcétera. Y si la persona no allega ningún soporte, ninguna explicación, ninguna causa fortuita o fuerza mayor, créame que el proceso administrativo es breve y hasta luego se le retira el servicio, ¿sí? Y en lo disciplinario, que es un proceso paralelo, ¿sí? No excluyente, se determina con más profundidad y de no, finalmente, determinarse ninguna causal objetiva de exclusión de responsabilidad o que las excusas médicas no son válidas o son falsas o no hay causa fortuita o fuerza mayor, la sanción es una falta gravísima, dolosa o gravísima culposa, luego da para destitución. Aquí hay alguien que me pregunta cómo se vigila el cumplimiento de cómo se vigila el cumplimiento de los horarios, quién es esa vigilancia, hay servidores que no tengan horario, restricción aparte del nivel directivo. Bueno, como ustedes saben, aquí hay una talanquera, ¿sí? Aquí hay una talanquera y pues ese es automáticamente el registro, pues que dice qué días vino y a qué horas o cuántas veces salió. Ese es el registro. Los jefes pueden, digamos, es algo muy subjetivo en este sentido. Digamos que alguien llega tarde media hora todos los días, ¿sí? Y el jefe se da cuenta, pero este funcionario es muy bueno. Y finalmente, no digamos, para efectos prácticos, que llegue media hora tarde, dependiendo de sus funciones, no es problemático, ¿sí? Y si el jefe y nadie denuncia esa circunstancia, pues no existe la falta, ¿sí? No existe, a menos que aquí se pongan a hacer un seguimiento a partir de las talanqueras y entonces saquen un listado en Excel de los 400 funcionarios. Este llega 5 minutos tarde, este llega 8 minutos tarde. Ese tipo de, digamos, de control sería, digamos, muy engorroso. Por lo general se activa el asunto disciplinario a partir de un informe formal de los jefes, ¿sí? Porque puede suceder que una persona llegue todos los días mejor dicho, la típica persona que llega todos los días a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, mejor dicho, divina la persona, y se va muy responsable a las 8 de la noche. No, pues divina, eso se excedió en el cumplimiento después de sus horarios.
pero cuando se le revisa el trabajo no hizo nada porque todo el día se la pasó tomando tinto. Entonces es una cuestión digamos, muy abierta, muy subjetiva. Digamos que se tienen que configurar, digamos, unos criterios subjetivos que impliquen un incumplimiento material y sustancial a la norma. ¿Es correcto? ¿Alguna pregunta? Doctora Claudia, usted es mi referente. ¿Todo está bien? ¿Todo está grabado? ¿Todo está... ¿Sí se me está escuchando? Sí, se escucha perfecto, no hay problema. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud sobre el punto? Bueno, entonces sigamos con un tema que es recurrente en la administración pública, porque pues la contratación estatal es un tema muy intenso, ¿sí? Y muy delicado, implica también dinero. Entonces, bueno, nos iba a acompañar la coordinadora de gestión contractual, pero no pudo por circunstancias adversas. Entonces vamos a desarrollar el tema. Voy a permitirme unas diapositivas, pero son unas diapositivas muy sencillas, muy elementales. Solo una, de hecho, solo una. Y para que ustedes tengan el contexto de lo que es las faltas disciplinarias en la contratación estatal. Entonces, ¿es esta? No, es esta. Entonces, en el nuevo código, pues se mantuvieron se compilaron de mejor manera las causales de faltas disciplinarias en la contratación estatal y son estas, ¿sí? Están en el artículo 54 de la ley 1952 del 2019. Espero que todos la estén viendo. Si alguien me dice que no, pues me dice. Entonces, son 7 faltas. Vamos a empezar, digamos, de manera metódica. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de yo empezar con esta cátedra, digamos, cansona magistral? Es preferible, metodológicamente, que alguno de ustedes me haga una pregunta. Si no hay preguntas, sigo derecho. ¿Alguna pregunta? Sí, señor, tiene una en el chat. Una en el chat. A ver, ¿cómo se vigila el cumplimiento? ¿Hasta cuánto tiempo se puede tipificar este tipo de conductas después de lo ocurrido? Ah, bueno. En materia disciplinaria, las faltas prescriben a los 5 años después de que ocurran. Es decir, hoy falté, digamos, falté un día, me escapé un día y no volví porque estaba de rumba y me emborraché y no me aparecí en el trabajo todo un día. Y entonces el jefe me reporta. Entonces, el 29 de junio del 2023, el funcionario Óscar Acosta no vino, se escapó y no presentó excusa alguna. Y después llego y no, ¿qué excusa tengo? Ninguna. Entonces, se cuentan 5 años a partir ¿sí? Y si después de 5 años no hay fallo o no hay una decisión de fondo de primera instancia, simplemente prescribe y me salvo. Son 5 años. En 5 años, con seguridad, habrá fallos habrá una sentencia definitiva sobre el punto. Dice, ¿hasta cuándo se puede tipificar este tipo? Gracias, listo. No había, a ver si hay algunas otras preguntas del teletrabajo. ¿Cómo se vigila el cumplimiento de esos horarios? ¿Y el horario de ausentismo del cargo procede bajo las mismas causales en el teletrabajo? No, en el teletrabajo, digamos, ahí sí se entran en dificultades. Digamos que el teletrabajo ya no implica la permanencia física del funcionario en una oficina, en las instalaciones, simplemente su disposición a través de medios virtuales. Por ejemplo, yo estoy en teletrabajo y el jefe me escribe por correo o por chat, por los medios virtuales, y me escribe a las 9, 9:30, 10, 10:30, 11, y yo no le contesto, pues ahí se configura un ausentismo laboral de horas o el día. Por ejemplo, si todo ese día no encontré a Pepita, todo el día escribiéndole chat, todo el día llamándola por celular, todo el día, y Pepita está aprovechando lo del teletrabajo, se fue a Miami y se desconectó de todo, pues obviamente hay ausentismo laboral. Ya, si eso se ocurrió por unas horas o por 1 o 2 días, eso es una falta gravísima, grave o leve, y puede dar multa o suspensión. Si falló 3 días o más, sin justificación alguna, pues eso da para un proceso administrativo breve y lo retiran del servicio, y paralelamente el proceso disciplinario también, claro, si faltó 3 días, solo el retiro del servicio por vía administrativa. Si faltó más de 5 días, también desde el punto de vista disciplinario, se arma proceso disciplinario y se le destituye. ¿Listo? Entonces, prefiero que me hagan las preguntas verbalmente. ¿Listo? Activen el micrófono y me hacen las preguntas. ¿Listo? A ver, ¿qué más?
A ver, buenos días. Se cruzó con una gestión de contrato relacionada con, entonces creo que hay varios que perdimos la primera parte. No importa, las personas que están aquí no se han perdido de esa parte de la supervisión de los contratos, ni más faltaba. Vamos a proceder entonces con el asunto de las faltas disciplinarias en contratación pública, como ustedes saben, y aquí están, digamos, para facilidad metodológica, aquí están los 7 causales. Entonces, empecemos con la primera. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo, subordinación, salvo las excepciones legales. Esto se refiere a las nóminas paralelas. Es decir, yo contrato a medio mundo por contrato de prestación de servicios cuando esas actividades las cumplían funcionarios de planta, ¿sí? Pues para cuando se contrata a un contratista, pues entiendo y sé que es así, se tiene que certificar que hay un certificado de inexistencia personal de planta y ese tiene que ser real. Y si no hay personal de planta suficiente para suplir en esa necesidad, pues se contrata a un contratista. ¿Qué es lo que venía sucediendo? Que como digamos, los cargos públicos directivos tienen el poder de nominación y dicen, bueno, yo voy a contratar a Pepito, Perencejito, mi primo, mi prima, bueno, no, obviamente no mi primo y mi prima porque son incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de intereses, la cuota política, como se conoce. Entonces voy a contratar a 20 personas, entonces yo las meto a los totazos, a pesar de que hay personal de planta suficiente. Eso constituye falta disciplinaria por nómina paralela, ¿sí? Esa es, digamos, la falta que concreta este primer punto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre ese primer punto? Bueno, listo, no hay preguntas. Esto está muy silencioso. Doctora Claudia, ¿por ahí está? ¿Alguien que me diga hola para saber si estamos en... Sí, claro. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Es que ahora ya se escucha todo. No, ni el zumbido de una mosca se escucha, entonces me asusto. Bueno. Doctor, es que creo que tienen que estar pendientes del chat porque no todos los computadores del INS tienen micrófono. Entonces creo que por eso hay bastantes personas que utilizan el chat para hacer las preguntas. Sí, correcto. Entonces, bueno, hay una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta a los asistentes. ¿Un contratista puede ser supervisor? Ah, bueno, aquí hay una pregunta. Dice, a ver. Ay, carambas, ¿yo qué hice aquí? Bueno. ¿Hasta cuánto tiempo? Espérate, ¿hasta cuánto tiempo se puede publicar? No. ¿Cómo evidenciar y denunciar presuntos casos de cuotas políticas? Ejemplo, de hecho me sucedió, yo no estoy hablando teórico porque lo teórico es muy bonito y a veces las capacitaciones se despliegan en lo teórico y no en lo práctico. A mí me pasó, yo estaba en cierta oficina de cierta entidad cuyo nombre no quiero recordar. Y entonces llega Gina Parodi a la entidad de directora. Y entonces a todo el mundo nos sacan de las oficinas y nos sustituyen por contratistas. Nos sustituyen por contratistas. Yo digo, pero la prueba es de que yo estaba ejerciendo esas labores y nos sustituyeron por contratistas porque les caen mejor sus contratistas de confianza. Obviamente yo puse la queja ante la Procuraduría, ante la Contraloría, porque tiene efectos fiscales, porque pues hay una nómina paralela y los recursos del Estado se están lesionando. Bueno, ¿qué pasó en el proceso disciplinario? La Procuraduría no hizo absolutamente nada. Y en cuanto a lo fiscal, la Contraloría vino, y eso porque yo fregué, hizo algunas entrevistas. Después cambiaron a los que hicieron las entrevistas o las pesquisas o las indagaciones preliminares de la Contraloría y el asunto quedó en nada. Yo seguí investigando, me mandaron aquí, allá, acá y para acullá. Cuando finalmente me tocó hablar con un coordinador de la Contraloría, dije, ¿qué pasó con el caso? Porque aquí hay una evidente nómina paralela y esto es la realidad. Me dijo, mire, doctor, le voy a decir lo siguiente con mucha franqueza. Aquí en la Contraloría tenemos el mismo problema de las nóminas paralelas. Aquí estamos exactamente igual. Con esa respuesta no necesité absolutamente nada más, sino que dije, esto es el colmo, me di media vuelta y me fui. La reunión no duró más de 1 minuto, tal vez 2.
Esa es la realidad sobre esa es la realidad. ¿Es falta? Sí. Afortunadamente el presidente, y mediante un tuit dijo, por aquí lo tengo creo, no más nóminas paralelas, no más mire, Gustavo Petro, 10 de agosto, he dado la orden del Consejo de Ministros de mantener todas las nóminas paralelas porque eso es un gastadero de plata enorme. El Estado, los impuestos de ustedes pagan unas nóminas, nos pagan a nosotros. Yo también soy ciudadano, para que encima, por cuota política, otra vez dupliquen los pagos. Eso es el colmo, pero bueno. ¿Hay alguna pregunta adicional? Bueno, listo. Dice, buenos días, bueno, listo. El segundo, intervenir en la tramitación, aprobación o celebración o ejecución de un contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución de la ley o con omisión de estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para la ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental. Bueno, mejor dicho, este numeral remite a 50 cosas. Intervenir en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de inhabilidad. Digamos que yo soy el director de una entidad pública, el director general, y yo contrato como contratista a mi esposa. Inhabilidad. Contrato como contratista a mi hermano, inhabilidad. Contrato como contratista a mi hija, inhabilidad. Hombre, yo no puedo contratar a mi familia, ¿sí? O por ejemplo, yo contraté como contratista a alguien que tiene, ¿qué? Tiene antecedentes penales y disciplinarios de destitución. Hombre, no, porque está inhabilitado. ¿Listo? El otro es incompatible, porque pues es mi hija, etcétera. Sigue. Lo de las, ¿qué? ¿Dónde están las inhabilidades, conflicto de intereses, etcétera? Todas esas cosas. Ya creo que hay una diapositiva por aquí. Carambas, no la encuentro. A ver, veamos. Aquí está. Esto de inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses, eso está disperso por toda la ley. Ese artículo, digamos el artículo no 40, sino este artículo, las inhabilidades e incompatibilidades están dispersas desde la Constitución y varias leyes. ¿Cuáles? La Constitución política, por ejemplo, tiene, desde el artículo 122, incorpora inhabilidades e incompatibilidades para servidores públicos. El artículo 179 y 180 para congresistas. La ley 80, o sea, la ley de contratación pública en los artículos 8, 9 y 10. La ley 617, artículos 30 a 41, gobernadores, diputados, alcaldes. Y él menciona incompatibilidades en materia de contratación. ¿Es correcto? Entonces, esa es, digamos, la mecánica. Es muy amplio el tema, eso daría para, mejor dicho, un semestre. Entonces, no es la idea saturarlos, ¿listo? Pero, digamos, con los ejemplos que di, espero hayan entendido. O con omisión de estudios técnicos, financieros y jurídicos previos para la ejecución o sin previa obtención digamos, ahí se entiende muy fácil que pues yo no hice estudios técnicos, financieros y jurídicos y aprobé la plata, pues obviamente falta disciplinaria, y las faltas disciplinarias en contratación pública por lo general son gravísimas, y es decir, por lo general dan para destitución. Listo. Tercero, participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público o desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal, la función administrativa, la Constitución de la ley. Bueno, aquí, digamos, para interactuar y no ser muy pesado con cuestiones magistrales, ¿alguien me puede decir cuáles son los principios de la contratación estatal? Alguien que diga hola, no sé. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Hola, hola. Yo creo que... ¿Aló, aló? Sí. Sí. ¿No tener nóminas paralelas? ¿Cómo? Dime. Uno de los principios es no tener nóminas paralelas. No. No, lo de las nóminas paralelas está en el artículo 1, digamos que se conoce como nóminas paralelas, ¿sí? Pero no, los principios de la contratación estatal Transparencia, economía. son tres, son muy sencillos. Economía,
responsabilidad y transparencia. Eso está en el artículo 23 de la ley 80, ¿sí? Entonces dice, este artículo 3 tiene algunas particularidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque los principios son, digamos, definitorios de conductas, digamos, que se quieren, ideales, ¿no? Todo el mundo quiere que se haga una contratación con economía de recursos, que las personas respondan, o sea, con responsabilidad, y se haga todo con transparencia, que son los 3 principios, repito, economía, responsabilidad, transparencia. Pero los principios, como criterios ideales, son muy etéreos, muy gaseosos, muy abiertos. Entonces, ¿qué dijo la jurisprudencia? Es decir, las altas cortes para interpretar ese punto porque está muy gaseoso. Dijo la jurisprudencia, la Corte Constitucional en sentencia C-818 del 2015, que esos principios deben violarse en el entendido que la conducta constitutiva de falta gravísima debe ser siempre de carácter concreto, ojo, y estar descrito en normas constitucionales de aplicación directa o normas legales que desarrollen esos principios. Es decir, que nadie me puede decir, uy, es que usted no desarrolló ese contrato con economía de recursos porque se gastó 50 hojas de papel y no 49, ¿no? Eso no es nada, ¿sí? Ustedes le deben decir cuál es la norma legal o constitucional que violé. No, es que usted violó la circular número tal que dice que X, Y, Z. Dice la jurisprudencia, vuelvo a repetir. Y descrito en normas, ese principio debe estar desarrollado, descrito en normas constitucionales de aplicación directa o normas legales. Es decir, o violé un artículo constitucional o violé una norma legal. A mí no me venga a enrostrar que yo en materia de contratación violé una directriz o un manual, porque en materia de contratación, en materia disciplinaria, solo violo normas constitucionales o legales, no resoluciones, no manuales, no circulares. ¿Listo? Tienen que ser muy concretos y además de estar desarrollado ese principio en normas muy concretas, ¿sí? De hecho, en el artículo 23 que desarrolla los principios de economía, responsabilidad y transparencia, por ejemplo, el de responsabilidad está muy bien desarrollado. Los demás principios de economía y transparencia también están más o menos concretos y la ley 80 y la ley 1150 desarrollan, digamos, tienen muchas normas que apuntan a uno de estos principios y si se viola, como son normas de carácter legal, entonces podría estar incurriendo en una falta disciplinaria gravísima. ¿Correcto? Bueno, ¿alguna pregunta está ahí sobre este punto? Bueno, veo que no. Una pregunta, entonces yo hago una pregunta a cualquiera de los que están ahí. ¿Quién responde por ejemplo, digamos el caso de Karen Aboudainen? No sé si recuerdan. El caso de Karen Aboudainen es paradigmático. O digamos en general de una persona un jefe de entidad que se le cayó ese nocho, se le encontraron irregularidades en un contrato de esos grandes de millones. Y resulta que el director de la entidad es, qué sé yo, arquitecto, o es sociólogo, o es enfermero, o es, digamos, si bien es profesional, no maneja el derecho, digamos, de la contratación. No maneja el derecho y mucho menos el de la contratación. Y por lo general delega estas cosas a los jefes de la oficina jurídica y se les cae un proceso. ¿Quién responde? ¿El director o a las personas que eran las ordenadoras del gasto? ¿Alguien tiene alguna observación al respecto como para desarrollar esa inquietud? Pues al parecer es corresponsable o solidario en ese proceso los que estaban ahí con sus procedimientos y firmas. Se supone que como ciudadano uno dice, pues el director es el que más involucra a los de ahí para abajo, a los que de alguna manera tienen que hacer las partes operativas. Pero en la realidad, como usted dice, pues termina la señora de los tintos del celador pagando. Bueno, sí, buena observación. Sin embargo, hay que acotar lo siguiente. En materia de responsabilidad, por lo general los jefes de las cabezas de las entidades delegan esas actividades a los
digamos, a los directivos, puede ser un jefe de oficina jurídica, puede ser en general el secretario general. Y entonces, según el artículo 211 de la Constitución, la delegación excluye de responsabilidad al delegante y la responsabilidad pasa a ser del delegado. Es decir, como quien dice, yo de director de entidad, de cabeza de la entidad, me desentiendo de la responsabilidad. Eso en principio, eso es kinder, digamos, kinder en materia de derecho disciplinario de la contratación estatal. Sin embargo, eso lo dice el artículo 211 de la Constitución. Dice, de hecho, el artículo, la delegación para contratar los jefes y los representantes de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar los contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen en cargos de nivel directivo, o sea, no es la señora de los tintos, pero pues yo le entiendo su observación, o ejecutivo o sus equivalentes. No pueden delegarlo en un funcionario de base. Lo delegan en funcionarios que por lo general son de confianza y manejo, directivos de libre nombramiento y remoción. Esa es la mecánica. Eso lo dice el artículo 12 de la ley 80 del 93. Pero supongamos que hubo un chicharrón, digamos Karen Audainen, sigamos con Karen Audainen, y entonces... Pero ahí, pues digamos que está ese proceso, pero son en las entidades, entonces van delegando y es obligatorio en el caso para de pronto los profesionales técnicos en alguna entidad de obligatorio, que son los que tienen que llevar todo el proceso, el seguimiento y todas esas cuestiones. Entonces hay que... No. Si sale algo mal en ese proceso, si se cae, si hay corrupción, el directo responsable es el ordenador del gasto, ¿sí? A la persona que delegaron la competencia para celebrar contratos. Es decir, el directivo. Ya me voy a enfocar en esos asuntos que yo sé que usted tiene, que es que, por ejemplo, los funcionarios de base obviamente son los que tienen que trajinar, ir, subir, llevar, traer, subir al SECOV, convocar esta audiencia, Yo le entiendo perfectamente el asunto, pero el que en última responde es el ordenador del gasto, la persona que por acto tiene la competencia para celebrar contratos. En este caso, pues los directivos, ¿no? Puede ser el secretario general. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya me voy a detener en el asunto que yo sé que usted tiene, ya me voy a detener ahí, pero vamos por orden metodológico. Entonces, digamos que salió algo mal y se condena al Estado, ¿no? Se robaron la plata, etcétera, etcétera. Entonces, el contratista o el Estado, o se hace una acción penal o civil, etcétera, eso en los juzgados es eterno, pero digamos que condenan a la entidad a pagar, digamos que se perdió plata. Y entonces dicen, bueno, entonces, digamos que suele suceder que el Estado tiene que pagar, por ejemplo, un chicharrón que ocurrió en un contrato y le toca pagar por X o Y. Entonces tiene que pagar, entonces la entidad tiene que en un proceso pagar, ¿sí? Indemnizar, y esto es una erogación de recursos públicos, ¿sí? Y entonces paga el bolsillo de los ciudadanos, porque pues los recursos públicos son de los ciudadanos. Pero entonces cuando ocurre eso, la entidad dice, no, pero es que el responsable fue el directivo X. Entonces, como nos tocó pagar a mí, hacemos, se llama en lo judicial, en lo jurídico, acción de repetición. Me tocó pagar 1.000 millones, pues por 1.000 millones nos tocó pagar como Estado, pues por 1.000 millones yo voy a demandar mediante una acción de repetición al directivo de esa época, porque seguramente ya habrá pasado el tiempo, ya estará en Miami, y entonces se le inicia un proceso por acción de repetición al responsable para que los 1.000 millones que pagó el Estado los pague ese directivo responsable. ¿Listo? Entonces, en materia contractual dice la ley 678 del 2001, artículo 2, en materia contractual, el acto de delegación no exime de responsabilidad legal en materia de acción de repetición o llamamiento de garantía al delegante. Es decir, yo como entidad pública digo, y además del directivo ordenador del gasto, si hay una omisión dolosa o gravemente culposa de la cabeza de ese entonces, es decir, por ejemplo, del director general de la entidad, también la acción de repetición va contra esa persona, contra esa cabeza de
o sea que, como quien dice, Karen Aboudaiden, como ministra, podría responder cuando se hagan las eventuales acciones de repetición, si se confirma que hay una conducta dolosa, o sea, si hay intención, o sea, corrupción o gravemente culposa, es decir, fue tan negligente que no tuvo el cuidado necesario para mirar unas pólizas, etcétera, etcétera, o por culpa negligendo y vigilando, que llaman los abogados, de la gente que designó como directivas para adelantar esos contratos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Correcto. Entonces sigamos con el cuarto, declarar la caducidad. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales previstas para ello. Bueno, este punto, bueno, antes de la inquietud que me indicaba el funcionario, entiendo sus preocupaciones y qué pasa, por ejemplo, en materia de supervisión. Vamos a adentrarnos en el tema de supervisión, que es más adelantico, que es en el sexto, ¿sí? Pero vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta como para ir adelantando ese punto. Ya la tengo por acá. Ya la tengo por acá. Los particulares que presten un contratista puede ser supervisor. Le pregunto a los asistentes. Se supone que no. Se supone que no. Por regla general no, es verdad. Pero el artículo 83 de la ley 1474 dice que sí. ¿En qué caso? Supongamos, y esto es muy común, y ahí está para dónde se iba, nombran de supervisor a una persona. Y esa persona, no tenemos personal de planta porque todos están llevados y todos tienen supervisión de contratos. Entonces usted, como no tiene una supervisión, le vamos a designar supervisor. ¿Y para qué? Pregunta usted. Para que reciba, nosotros compramos un equipo XYZL de fragmentación estequiométrica de rayos láser. Sabrá Mandrake qué es eso. Y pues necesitamos que usted lo reciba del visto bueno y entonces de todas digamos, todas las responsabilidades que tiene un supervisor. Y usted dice, pero es que yo soy contador, yo no tengo ni idea de esos equipos especializados técnicos científicos. Y le dicen, no, de malas, usted porque no tenemos a nadie más, o si no, ¿qué? Entonces usted dice, uy, no, usted se deja intimidar y dice, uy, no, pues me va a tocar aceptar. Y usted acepta. Y resulta que lo que recibió, esa máquina que usted recibió, pues no tiene ni idea. Entonces lo recibe y después se dan cuenta los técnicos más adelante que se recibió esa máquina sin unos componentes y no sirvió. Entonces, adivine contra quién se van, control disciplinario. Pues entonces usted dice, uy, me van a armar proceso disciplinario. Hasta ahí, ¿qué opinan? ¿Alguien que opine sobre el punto? ¿Nadie? Aló, bueno. Nadie, bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurren estas circunstancias? Cuando no hay funcionarios de planta suficientes, cuando ya no hay personal, digamos, especializado en esos asuntos, entonces la entidad, conforme al artículo 83 de la ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción, señala que la entidad estatal para la supervisión podrá contratar personal de apoyo a través de contratos de prestación de servicios que sean requeridos. La supervisión es ejercida por la misma entidad, la supervisión es ejercida por la misma entidad estatal cuando no se requieran conocimientos especializados, ¿sí? Pero cuando se requieren conocimientos especializados y no hay personal de planta suficiente para seguir supervisando, se puede contratar a un particular, es decir, un contratista, para que exclusivamente supervise esas cosas, ya sea porque no hay más gente de planta, ya están llevados de supervisiones y o requieran conocimientos muy especializados. ¿Listo? Bueno, alguien que me haga, porque alguien que me diga que no estoy solo aquí. Bueno, listo. Es más, pero le preguntan a usted, le pregunto a alguien, le dicen a usted y le siguen diciendo, por ejemplo, en control disciplinario o le dicen a usted un compañero, pero la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Alguien que me responda, alguien que opine.
Alguien que se atreva a opinar y le doy aquí una colombina. Sí, que para eso son las oficinas asesoras jurídicas. Correcto, correcto. Y sin embargo, ese punto, y es muy importante, es un aforismo muy conocido, de que es que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad, no le exime de cumplir la norma. Eso en principio general, digamos, cuando usted como funcionario público no tiene ni idea de un derecho de petición, pues hombre, usted no puede ignorar eso porque usted es funcionario público. Un derecho de petición, ¿cuándo se contesta? ¿Cuáles son los términos? O sea, usted lo tiene que saber. Ahí la ignorancia del asunto suya, se llama ignorancia supina, hombre, le genera responsabilidad. Pero cuando, por ejemplo, a una contadora o a un bibliotecólogo le asignan la supervisión de un contrato y no solo son cuestiones técnicas, sino presupuestales, entonces que tiene que andar la póliza aquí, tiene que hacer la liquidación asá, tiene que no sé qué, y el bibliotecólogo, ¡y Dios mío! Pero yo no sabía todo esto porque es que yo soy bibliotecólogo, yo ni siquiera soy abogado. Entonces, la Corte dice, ojo, eso es en sentencia C-651 del 97. Eventualmente, la ignorancia de esos temas sí exime de responsabilidad, porque es que son temas tan especializados que ni el abogado más teso a veces puede dar con ellos, ¿sí? Pueden cometerse tipo. Entonces, la ignorancia de la ley a veces sí puede eximir de responsabilidad. Sentencia C-651 del 97. Eso se aplica a todo ámbito del conocimiento. Lo puse en contratación porque ha sido o es muy común en estos ámbitos de la supervisión. Bueno, declarar la caducidad de un contrato estatal. La caducidad es una sanción, ¿sí? Es cuando se da por terminado y se sanciona porque el contratista es muy vago y hay unas causales, ¿sí? Pero en ese punto nos vamos a detener a menos que haya preguntas porque es un asunto muy técnico y doctrinal. ¿Listo? El número 5, aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de contratos sin existir causales previstas en la ley. Igualmente es un tema que es parecido al anterior. La urgencia manifiesta es que yo me deshago de todo el procedimiento de licitación, me deshago de toda, digamos, selección objetiva y procedo a contratar a dedo. Usted puede contratar a dedo, pero hay unas causales muy específicas en la ley y si usted se las saltó, lleva su proceso disciplinario y eventualmente lo pueden destituir. Ahora sí, entrémonos en el punto 6. Doctor, ¿nos recuerda el número de la sentencia, por favor? Dice, espere, fijo que aquí lo tengo. C-651 del 97. ¿Listo? Es muy importante que la lean porque hay gente que dice, no, es que usted tenía que saber física cuántica y es que si aceptó y usted no sabe física cuántica de malas, lleva. No, uno no puede. Es más, los abogados, yo soy abogado y ustedes creen que yo me sé todo el estatuto tributario, lo sabrá Mandrake todo. Yo no puedo dar cuenta de todas las normas ni todo el conocimiento que existe en el mundo. Eso simplemente es, no, sentencia T no, es sentencia C. Las sentencias T son de tutela, las sentencias C son de constitucionalidad. Entonces voy a escribir aquí, sentencia T 651 de 1997. Ustedes digitan sentencia C y en Google les sale 50 versiones de esa sentencia. Bueno, bien. Entonces sigamos en lo de la supervisión, el punto que nos corresponde frecuentemente y es no exigir el supervisor interventor en la calidad de los bienes adquiridos por la entidad estatal o en su defecto los exigidos en normas técnicas, bla, 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 o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. Entonces, digamos, bueno, estos son para, no exige, la diferencia entre supervisor, el interventor, a diferencia del supervisor, es más que todo en obras, en obras públicas, ¿no? El supervisor es en todo lo demás. El supervisor para supervisar a un contratista aquí, supervisar la entrega de un equipo que compramos, etcétera. El interventor es para obras públicas, más especializado. Entonces, es muy común, y el ejemplo que pone ahorita, que el contratista, el funcionario, digo, uy, pues yo recibo este aparato XYZ, bla, 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 2000, pero yo ni idea. Obviamente tiene que tener mucho cuidado y si usted no sabe, debe exigir que contraten a otra persona porque usted no tiene ni idea de esas máquinas. Y es preferible que lo hagan o por lo menos dejen constancia de que ustedes no son especializados en esos temas
¿listo? De resto, si es, digamos, si es contratar, digamos, revisa, digamos, si a mí me asignan un contratista, pues si me nombran supervisor, pues obviamente yo conozco que entregue los entregables, que cumpla lo que se le dijo, proyécteme esta sentencia, pues entonces a ver si la proyectó, todo está bien, porque yo conozco el asunto. Entonces, eso es lo que ordena la ley. La ley ordena vuelvo a repetir, el artículo 83 de la ley 1474 del 2011 exige que la supervisión es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requiere conocimientos especializados. Repito, si requiere conocimientos especializados, por favor, es recomendable que contrate un contratista porque después es un problema el berraco. Entonces, el contratista, el supervisor, si es un contador que no tenía ni idea, pues yo, en mi criterio, yo no me voy contra él, yo me voy contra el que le designó como supervisor. ¿Cómo se le ocurre designar a un contador que trabaja en la oficina financiera para recibir y ser supervisor del recibo de una máquina especializada, un equipo de laboratorio especializado? Yo me voy contra el que lo designó supervisor. ¿Listo? O es, digamos, lo que procede. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí decían, hay que decir la falta de capacidad técnica cuando da lugar. Hay que decir la falta de capacidad técnica cuando da lugar. Sí, creo que el punto es claro. La persona tiene que estar, digamos, capacitada para el tema que se le designa como supervisor. Y finalmente, omitir el supervisor o interventor el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción. Admitir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato cuando se presente el incumplimiento. Es decir, el supervisor o interventor debe ser un chismoso, debe ser una persona muy nerviosa y debe dejarlo todo por escrito. Entonces, por favor, para dinamizar, complétenme esta frase cualquiera de los asistentes. Lo que no está escrito en el derecho... lo que no está escrito, no es, exactamente. Entonces, si yo soy supervisor o interventor y creo que esto no se está haciendo, pongo en conocimiento a la entidad contratante, al jefe, al ordenador del gasto, señor, mire, este señor está haciendo mal las cosas, o a mí me parece. No, pero es que a usted le parece. Pues a mí me parece. Yo lo pongo por escrito en correo electrónico. ¿Listo? Y le digo, y con copia al supervisor, señor supervisor, usted está haciendo malas cosas por esto y esto y esto, y además copia al ordenador del gasto. Y ahí usted tranquilo, porque dejó constancia. Ya si la entidad contratante decide o no lo que corresponde, eso no es problema del supervisor, porque el supervisor ya lo informó. Y si el supervisor dice, además, no le autorizo el pago porque en mi concepto no cumplió, puede hacerlo. Y si consideran su íntima convicción que el contratista no está cumpliendo, pues no autorice el pago, caigas el cielo y caigas el cielo y el infierno. Y punto. Claro, obviamente debe sustentar razonadamente por qué, ¿no? No porque me cayó mal, no. Tiene que todo por escrito. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que ese es el último ítem de los incumplimientos en materia de contratación estatal. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Más que una pregunta, pienso yo que de pronto dejar una reflexión acá, doctor Oscar, es que muchas veces este último tema que es muy álgido en muchas organizaciones, porque colocar a supervisar a cualquiera y nos das como pena decir, no tengo capacidad técnica o me siento presionado, que comenzamos a reflexionar que nos toca hacer las cosas formales. Yo veo que realmente no puedo porque, bien sea porque no tengo la capacidad técnica o porque considero que hay otro que lo debería hacer de mejor forma por la autoridad. Uno debe que tener la capacidad de no solamente de expresarlo verbalmente, sino expresarlo de manera formal, por el correo, por un SISDOC, por alguna forma, porque muchas veces los dolores de casa vienen después. Usualmente en contratación, hasta que no pasa nada, todo el mundo es feliz. Pero cuando pasa algo, pues lo que está escrito es lo que está escrito. Sí, exactamente. Y esto va a otro aforismo. ¿Quién me completa la frase? Es preferible ponerse rojo 5 minutos que... ¿Quién me completa la sentencia? De amarillo toda la vida. Exactamente. No, entonces, es ponerse colorado 5 minutos y no vivir rojo toda la vida. Sí, es preferible. Es colorido toda la vida. Es preferible ponerse rojo 5 minutos que pálido el resto del proceso disciplinario, señores. De la vida.
Porque, es que a ustedes les da pena de malas, es que si yo no lo expreso, si yo no lo dejo por constancia, después el llevado soy yo, ¿sí? Entonces, a veces en las reuniones se expresa verbalmente, listo, pero ¿qué es verbalmente? ¿Me dejan un acta, por favor, de este asunto? O igual ustedes dicen, ay, no dejaron acta, pues yo lo expreso por correo, porque lo que no está escrito no existe. Listo. Listo, yo creo que con estos puntos, no, bueno, hay otros temas de control disciplinario, pero son mucho más especializados. Digamos, esta es la parte para funcionarios que no son abogados, ¿sí? Porque el derecho disciplinario tiene más aristas y más teóricas. Iba yo a reflexionar sobre, o si iba a hacer la capacitación sobre asuntos del nuevo código disciplinario, con ocasión a los cambios que se dieron con la ley, el nuevo Código General Disciplinario, que se expidió, y la ley 2094 con ocasión a la sentencia Petro y a la revisión que está haciendo la Comisión Interamericana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en términos sencillos? En términos sencillos, Petro ganó y la esencia es que la Constitución, es decir, el tratado que firmamos de adhesión a la Corte, a la Comisión, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es parte de nuestra Constitución. ¿Y qué dice esa convención? Un servidor electo por voto popular, es decir, democráticamente por la mayoría del pueblo, no puede ser destituido por un servidor público nombrado a dedo, como Ordóñez, el procurador. ¿Y quién nombra a Ordóñez? ¿Sí? ¿Quién nombra al procurador? Es una terna entre cortes, es decir, no es ni democráticamente ni meritocráticamente, simplemente es política. Son ternas que envía el presidente para que el Congreso y las altas cortes, ahí no hay, digamos, ni elegido democráticamente ni nada. Y entonces es incompatible que una persona elegida a dedo y sin meritocracia destituya, o sea, le quite sus derechos políticos a la mayoría que eligió a Petro. Entonces, el Consejo de Estado en el 2017 dijo, señores, ustedes no pueden hacer eso, y aparte de eso, aquí no hay corrupción. Y la Corte Interamericana dijo, en el 2020, finalmente dijo, señores, ahí tampoco hay falta, y además la Convención Interamericana, que ustedes adhirieron, ningún servidor administrativo, como el procurador, puede destituir de su cargo a un funcionario electo por el pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para adaptar esa circunstancia y para dar una apariencia de independencia, eso fue en la época de Santos, entonces se creó la división cogieron y dividieron el proceso disciplinario en dos. Digamos, la primera parte, entre instrucción y juzgamiento, que eso es lo mismo que nada. Lo que hicieron fue complicar las cosas, porque finalmente el derecho disciplinario es inquisitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir inquisitivo? Que el mismo que considera que hay una falta es el mismo que pone la queja, es el mismo que abre el proceso disciplinario, es el mismo que recauda pruebas, es el mismo que formula cargos, es el mismo que falla en primera instancia y es el mismo que falla en segunda instancia. ¿Qué independencia hay? Ninguna. Entonces lo que cogieron en apariencia es decir, como la Procuraduría, aparentemente el procurador es el que manda, ¿sí? Y él conoce en segunda instancia, y el que condenó a Petro fue una comisión ahí, mejor dicho, una comisión, una dependencia interna de la Procuraduría, pero cuyo jefe es el procurador, porque el procurador es la cabeza. Entonces dijeron, ay, no, entonces para hacer que eso no ocurra, entonces vamos a crear una comisión de juzgamiento y que no sea dependiente del procurador, sino de concurso de méritos por la Comisión del Servicio Civil, pero con el despropósito de decir, pero esa comisión es independiente del procurador, pero en segunda instancia falla el procurador. Entonces no hicieron nada, es una burla la ley 1952 y la ley 2094, pero esto en términos políticos, esto a nosotros no nos impacta, excepto que lo que hicieron y lo que se pretendía con estos cambios era favorecer o impedir abusos contra los funcionarios contra los funcionarios electos popularmente. Listo, entonces apliquen esa norma a la Procuraduría y a las personerías que son las que conocen
procesos disciplinarios contra servidores públicos de elección popular, pero la extendieron a todo el derecho disciplinario, inclusive a las oficinas de control disciplinario. En las oficinas de control disciplinario no conocemos procesos contra servidores públicos de elección popular, entonces no había necesidad de extender esos cambios a nosotros. Y lo que nos hizo fue un complique, porque ahora la división entre instrucción y juzgamiento es una tortura. Pero bueno, eso hasta ahí. Quería abordar ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Hay otros temas, digamos, más especializados, pero yo considero que sí, digamos, más jurídicos, que no, digamos, no serían... bueno, hay un punto recurrente que es, ya para concluir, el tema de los anónimos y las quejas y el informante y el... Listo. Es muy recurrente, he visto frecuentemente que se aplican o que hay anónimos, ya no tanto, porque digamos que con las providencias o con los autos inhibitorios que se proyectan, he proyectado, ya queda claro más o menos por qué no se puede atender un anónimo. El anónimo no es fuente creíble para iniciar una acción disciplinaria, excepto que tenga pruebas o excepto que tenga información tan concreta y específica que permita con credibilidad iniciar razonablemente un proceso disciplinario. Pero los anónimos diciendo, no, es que Pepita es muy cansona, es un fastidio, le grita a todo el mundo, nos saca la lengua, pues sí, y eso no es, digamos, no es razonable. Pero si, por ejemplo, dicen, Pepita es una funcionaria que, y aquí lo pruebo, o más bien, Juan Pérez, digo que Juanita nos maltrata a todos los funcionarios, pues ahí sí, ya no siendo anónimo, o ahí sí, si no es anónimo, pues obviamente adquiere credibilidad y se procederá a citar a esta persona para que el infeliz ratifique su queja bajo juramento. O si insiste en su anonimato, pues adjunte un documento o una prueba que dé respaldo a sus afirmaciones, por ejemplo, un video, por ejemplo, un audio, por ejemplo, un documento donde la funcionaria en un correo ordenó cosas irrazonables o es abusiva o es humillativa, etc. Ahí sí, pues, aunque en el correo se determina a quién lo dirigió, entonces no es queda como el anónimo, pero digamos, el anónimo tiene que tener esas características de concreción y pruebas, razonabilidad y credibilidad, si no, no. Pero es posible, por ejemplo, descubrí que se estaban robando, no sé, algún aparato de un laboratorio y yo filmé con mi celular y se identifica a la persona. Entonces yo bajo eso a un CD o si me puede caber por un correo, yo mediante correo anónimo denuncio. Es tal día, tal hora, el funcionario X, que aquí se puede ver en el video, se robó el equipo X. Listo, es anónimo y no hay necesidad de pedirle aclaración porque ahí está el video y la prueba. ¿Alguna pregunta sobre el particular? Listo. Bueno, iba a exponer cuestiones más especializadas, pero la capacitación es para, digamos, cuestiones prácticas y no teóricas. Una capacitación más, digamos, más especializada sería entre abogados y serían unas capacitaciones muy pesadas conceptualmente que aburrirían aquí al público. Entonces, pues, si alguna persona quiere formular inquietudes finales, háganlo o eventualmente podemos continuar con la capacitación posteriormente si por lo menos 5 o 10 personas lo piden. Entonces, pues, si no hay más preguntas sobre ningún tema, pues damos por terminada la capacitación. Lucía Triana, admitir. Damos por terminada la capacitación. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿nadie tiene preguntas? Perfecto. Entonces, damos por terminada la capacitación. ¿Alguien me levantó la mano? Nidia Esperanza González Tolosa. ¿Alguna pregunta, Nidia Esperanza? Buenos días, doctor Oscar. Solo para hacer una sugerencia. Lo que pasa es que yo escribí en el chat porque esta reunión se cruzó con una que programó
justo a la misma hora, gestión contractual relacionada con la supervisión de contratos. Entonces, nos conectamos a la gestión contractual porque somos algunos supervisores de contratos y pues nos perdimos la primera parte de esta reunión. Entonces, eso era lo que yo quería decir en el chat. No sé si es posible de pronto, como usted lo dice, poderla repetir o reprogramarla en otro momento para que todos nos podamos conectar, o si es posible que nos regalen la grabación de la reunión completa para podernos enterar de los temas que trataron al principio. Claro, cómo no, no hay problema. De hecho, esta reunión se está grabando y se deja para la consulta de las personas como memoria institucional, ¿sí? Entonces no se perdieron el asunto, quizás se perdieron la posibilidad de hacer alguna pregunta, pero como digo, si es necesario y si ustedes lo consideran, si 5 personas me dicen continuemos después de las 2 o continuemos posteriormente, se programará un anexo, una adenda, y continuamos con esta capacitación, ¿sí? Ustedes dirán, ustedes son los que mandan, yo no tengo problema, puede ser después de las 2, o, como digo, ustedes, si más de 5 personas me escriben al correo y dicen, necesitamos una capacitación en materia de contratación o estos temas, y me escriben y yo la hago, no hay ningún problema. Ya quedó grabada esta, así que la podrán consultar. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Bueno. Al no haber más preguntas, les agradezco mucho la asistencia, fue concurrida, casi 70 personas. Hasta la próxima y bueno, cualquier inquietud a la orden. ¿Listo? Hasta luego.